Ay, pinche gente. Bueno, pues ya saben que vamos a hablar de dos discos, ¿no? Del Lizard y del Islands. Primero. No mames, no era el de Cepillín, güey. No, güey, ese toca para otra. Vale, verga, güey. Te preparaste, güey, te Sí, preparaste. güey. A mí me dijiste que el de Enrique Llana. Bueno, muy bien, ¿qué tal? Estamos en otro programa, una emisión más de la guía podcast para los interesados y absortos en King Crimson. Ese es el tercer programa y con él vamos a hablar de la segunda etapa, así como la hemos clasificado nosotros, así porque somos bien gandallas, la segunda etapa de King Crimson. Vamos a platicar acerca de dos discos que pues, pueden ser bien polémicos, sobre todo en el gusto de la gente. Vamos a comenzar hablando de Lizard, que es un disco propiamente dicho de Robert Fripp, a menos que aquí nuestros amigos, como siempre, Manuel, acompañándonos. ¿Qué Pachuca por Toluca? Ajá. Y el otro güey, y el bajero, que también está aquí como invitado. ¿Qué tranza? Como saben, trajimos a esta gente directamente desde Inglaterra, se pueden dar cuenta, desde Dorset, la tierra de Robert Fripp. Nos van a platicar acerca de Lizard. Esta gran cantidad de integrantes creo que llegan a generar una riqueza muy diferente a lo que tienen otros discos, ¿no? Creo que la instrumentación me parece tan amplia que finalmente creo que podría obedecer más a esta idea que se tiene sobre el progresivo, aunque no me suena tanto a eso, digamos, de esta banda con la cuestión sinfónica, ¿no? Ajá. No sé, a ver, Ariel, tú que eres el experto tú eres experto. Mira, ahorita soy experto en la 2X Lager, pero vamos a hacer lo que se pueda con King Crimson. A mi parecer es un disco bastante interesante, sobre todo porque ya rompe con el sonido que estaban desarrollando en los primeros dos discos. Creo que el movimiento de miembros característicos siempre de King Crimson ayudó, bueno, en lo particular, este disco me late por que ya incorpora otros elementos un poquito más desarrollados, como el jazz. O sea, en los discos anteriores hay Qué pedo. como algunas reminiscencias de jazz, pero aquí se hace más claro. Incluso también la incursión de elementos más académicos. Creo que le dan un toque más definido. No sé, a mi parecer. Sí, es que ese es el O punto, por lo ¿no? menos para la época, ¿no? Ese es el punto, porque estamos hablando, y por eso comencé de lleno con el disco Lizard, porque estamos hablando de que la transición entre The Wake of Poseidon y Lizard fue nada más cambio de personal y grabación. No hubo banda en vivo que lo promoviera, sino hasta después, ¿no? Entonces hubo este cambio pues, de músicos, como dices, centrándose en distintos ámbitos, distinto a lo que sean en los discos anteriores, y que también significó, por eso significó una situación bastante remarcable, como lo menciona. Sí, pero creo que incluso en los mismos, digamos, en las reminiscencias del disco anterior, que son Haskell y, y Fripp, Y las letras, hay Peter Sinfield. cambios pequeños pero significativos. Yo me atrevo a decir que Fripp, en este sentido, el estilo de la guitarra que toca la mayor parte de las piezas es muy diferente, se acerca un poco más a este punteo que suena muy percutivo, pero por otro lado también el mero final del disco también te hace recordar el Fripp que conoces ahora, ¿no? Con estos bendings y estas notas muy sostenidas, muy largas, cosa muy diferente. Y la voz de Haskell, ¿no? Que la teníamos en alguna rolita por ahí. ¿Tú te acuerdas? ¿O alguien de ustedes se acuerda? Cadence and Cascade. En Cadence and Cascade, ajá, exacto. Esa es como la reminiscencia, pero acá es un Haskell que todavía tiene mucho más apertura, que por supuesto también está compartiendo el crédito de la voz con John Anderson, ¿no? En el despertar del príncipe Ruperto. Ajá, el último track por ahí canta, creo que 20 segundos, el güey, John Anderson. Uh-huh. Canta lo Pero incantable. también creo que lo interesante de esto es la insistencia y el gusto de Fripp
por el uso del Mellotron, que al mismo tiempo también incorporan un sintetizador muy interesante, el BSS3 o algo así, que llegó a usar Brian Eno o los Body Blues. Pero en el Mellotron me gusta esta parte que suena mucho más sinfónica, mucho más melódica que en otros discos, ¿no? Parecía antes que eran estas atmósferas de Crimson, de Fripp, utilizándolo como un respaldo y a veces como voces al frente, pero aquí utiliza mucho la melodía que pueden sacar del Mellotron, ¿no? Y también una serie de juegos y experimentos muy raros con las voces, con los efectos y con muchas otras cosas, ¿no? De repente por ahí hay un teclado que suena, que es un Mellotron que al mismo tiempo parece más cercano a un Hammond, ¿no? Un teclado así, mucho más, con más trabajos de osciladores y cosas así. Sobre todo en las letras ¿Cómo más ven? pop, ¿no? ¿Cómo? Sobre todo en las canciones más pop, como la de Indoor Games, suena esto que tú Uh-huh. mencionas, ¿no? Ajá, aunque suene como lo dices, pop, se nota esta incursión, incluso aparte de la alineación como tal oficial de este disco, los músicos invitados, el pianista, ¿no? Que el toque de jazz. Uh-huh. Sí, Ajá, claro. sí. Yo creo que particularmente este disco con la inclusión de estos músicos, ¿no? Como decían, incluso el mismo Anderson, ¿no? Le da muchísimos colores. Creo que Sí, sí. lo hace un disco bastante, bastante rico. Sí, y creo que ahorita que hablas del piano, a mí creo que es la parte que me gusta. Suena, me recuerda mucho a, digamos, viendo hacia atrás a Cat Food, Uh-huh. pero todavía mucho más agresivo, mucho más, no sé, salpicado de golpes y de notas que parecen como muy azarosas, pero al mismo tiempo muy bien metidas, ¿no? Creo que el trabajo de Tippett acá me parece que enriquece muchísimo el trabajo del disco, le da un carácter totalmente diferente. Y creo que también el sentido de las melodías, este sonido pop, que llega a adquirir también, deja de lado estas partes oscuras de King Crimson. Sí, cierto, sí, Me cierto. parece un disco un poco más alegre, ¿no? Ligeramente más alegre, pero que también obedece a esta transición de búsqueda de cambios y de, ¿cómo decirlo así? De búsquedas más bien, ¿no? Sí, creo que incluso también obedece a la época, ¿no? Estamos hablando del 70. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, ya hay trabajos en el jazz fusión ya un poquito más arriesgadones, ¿no? Yo creo que también hay influencia. Sí, es cierto, sí, es cierto. Estamos hablando, no sé, Miles Davis. Uh-huh. No estoy seguro si en este año o un año o 2 años después empieza Water Report también ahí a hacer ruido. Ajá, Water Report andaban haciendo, más que nada, el señor Sobinul, que era tecladista, andaba haciendo trabajos ya de ese estilo, ¿no? De jazz fusión. Sí, creo que aquí se avientan a hacer cosas también cercanas al jazz fusión, no tanto la influencia jazzista de los discos anteriores, incluso de las cintas de Giles Sanford, que son como un jazz más tradicional, entre comillas. Aquí ya le entran un poquito más al onda de la fusión. No sé, me parece cosas que enriquecen bastante el disco. Me da la impresión que la mayor parte del disco creo que tiene como gran virtud que todos los instrumentos tienen un momento donde destacan muchísimo, ¿no? O sea, hay unas partes del trombón que me parecen fantásticas, la verdad, y que resalta mucho el trabajo del trombón, ¿no? O la parte de la corneta, así solita, con un fondo apenas visible, ¿no? Creo que el trabajo también se vuelve mucho más redondo en ese sentido. Digo, la incorporación de los músicos no suena azarosa, pero sí suena como dando un lugar a cada uno de ellos, ¿no? Y por supuesto, otra vez, ¿no? Las letras de Peter Sinfield, ¿no? Ajá, esa parte que tú dices donde todos los músicos se integran podría ser Circus, ¿no? Es una de las canciones que han sobrevivido realmente, que han aguantado el tiempo. Y ahí es donde Sí, pero encontramos todos esos también, cuates. pero Ujú. también creo que Lizard permite justamente que en todos estos pasajes que se están haciendo, y que por cierto, me acuerdo, sí, que había alguna vez revisado, la portada del disco, que creo que también es preciosa, obedece justamente a varias de las canciones, a todas las canciones que vienen en el disco, tienen un motivo relacionado con el disco, un poco como lo que vimos después con cuadros de una exposición de Emerson Lake and Palmer, ¿no? Ujú. Que se ven los cuadros ahí reflejados y inspirados justamente en la pieza y que son
originalmente la música de Mussorgsky, ¿no? Sí. Sí, de ahí viene precisamente. Okay. Sí, bueno, de hecho, por ahí hay trabajos de tesis sobre el arte de la portada, ¿no? Bueno, la portada y la contraportada. Ah, no mames. Sí, neta. Bueno, Incluso hay a ver, platica de eso, güey. alusiones a otros músicos, ¿no? Por ahí A los aparecen Beatles, ¿no? los Beatles, ¿no? Ajá. Aparece Hendrix, aparece el bataco de Cream, recuérdenme. El bataco de Cream. Ginger Baker. Ginger Baker, sí. Pues sí, o sea, yo lo que recuerdo es este tipo también de comentarios, pero también creo que nos saltamos un poquito la idea de hablar de la partida de los otros músicos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Lake, no? Es que fue muy Lake tormentoso, se va a ¿no? formar lo que se dice como un mito urbano que ahora está registrado hasta en Wikipedia, creo que la formación de una banda que se iba a llamar Help, ¿no? Era Emerson, Lake and Palmer y la H de Hendrix, de Jimi Hendrix, ¿no? Pero que ya no se iba a conformar por la muerte de este guitarrista. Y pues forma este super trío que es con Carl Palmer, que es un baterista de 17 años, y que también tiene una importancia, aunque sea más o menos paralela, digamos, con lo que pasa con el baterista que viene para un siguiente periodo posterior en Crimson, ¿no? Pero creo que sí, o sea, Lazar creo que ofrece también esta idea de la música sinfónica, ¿no? O sea, los instrumentos pertenecen más bien a un cierto estilo musical o género musical más propio, más del pop, sí, y también sobre todo del jazz y la música clásica, ¿no? Los pianos, los oboes, las cornetas, los trombones, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se puede escuchar trombón en música de rock? Pues muy pocas, y también y también se desplaza en este caso, en este disco, el saxofón, que es muy recurrido, bueno, muy utilizado, mejor dicho, en la música de Crimson. Sí, hablando de los instrumentistas, pues ahí pienso yo, ya ustedes me dirán qué onda también, pero creo que con Andy McCulloch, el baterista, empezamos esa línea de, digo, sin despreciar el trabajo de Giles, de Michael Giles en los dos anteriores discos, pero creo que se empieza esa línea de los bateristas hiperimaginativos en King Crimson, ¿no? McCulloch le pone muchos sonidos, va del pop al sinfónico, al jazz, sin desentonar. A la marcha. Sí. A la marcha ajá, también, ¿no? También. Al bolero más bien, ¿no? Al bolero español. Ajá, exacto, sí, cierto. Y un trabajo así muy, muy, muy bonito, de tarola sobre todo, ¿no? Sí, hace un trabajo muy capaz, muy imaginativo, digo yo, es la palabra con la que me gusta describir su trabajo. Súper imaginativo, hiperimaginativo. Creo que también la música se vio muy nutrida en ese aspecto del trabajo de este señor. Y pues también recordemos que por ahí entre los músicos invitados anda un cuate que jalaron para las sesiones de In the Wake of Poseidon, que fue Mel Collins, ¿no? Que de ser invitado pues pasó a ser parte de la banda poco después, Y que ahora regresó, ¿no? que regresó en esta última formación. Y que aparte Mel Collins me parece también en su versatilidad, algunas cosas que hace con la banda, a ver, voy a hacer un poquito de riesgo, pero algunas cosas me recuerdan como a todo este estilo que ahora aporta, por ejemplo, John Zorn, ¿no? Con estas estridencias que traen el saxofón y estas formas diferentes de tocarlo, ¿no? Ahora, claro, John Zorn está en otro nivel y está en otro género musical y está haciendo otras cosas, Sí, ¿no? hay otras Pero miras, también ¿no? en algún momento confluye con el jazz, ¿no? Con su grupo de Masada. Sí, sí, por ejemplo. Ya, córrele, bajero, ya te tocaron. Que te está robando la Ya señal. está Ya están robando tu banco. ya está la patrulla, güey. Andan cachando al cuachicolero mayor, según acá en Puebla. Ah, no, que estamos en Inglaterra, perdón, güey. Ustedes están Es en Puebla, Dorset. Inglaterra. Ándale. El bajero está en el World Trade Center, me dijeron, ¿no? Ajá, sí, así es. Ancina De es. Inglaterra. Aquí, esquina 9 Sur, güey. No, precisamente este disco así, obviamente sabemos que sus trabajos los graban allá en Inglaterra y demás. King Crimson en Inglaterra eran como que super pedestal, ¿no? Estaban arriba. Para 1970 había mucha expectativa hacia ellos y por eso como que cayó de extraño que no hubiera banda en vivo que
que apoyara al disco. Incluso varias de las canciones pues no fueron nunca interpretadas en directo, ¿no? Sabemos que Robert Fripp no estaba muy contento realmente con ese disco. Pues bueno, ya es conocido, ¿no? La opinión que puede tener Fripp sobre, pues sobre todo, ¿no? Sobre lo que dijeran por ahí. También, ¿no? Sí, güey, incluso lo que estamos diciendo ya debe de tener una crítica bastante certera. Y creo que, bueno, es parte también de la misma vida de King Crimson, ¿no? No sé si llamarlo cambios como tal, pero sí este temperamento dominante y que incluso a veces pareciera que obedece a ciertos caprichos del mismo Fripp, ¿no? Y creo que en este disco ya con los miembros que han salido ya se nota más la fuerza de Fripp como quien va llevando la batuta por completo. No, pues, bueno, pues lo que digas, si quieres ya me voy. No, a ver, dos cosas también creo que eso es creo que la parte interesante también del disco, un poco de lo que dicen sobre la presencia de Fripp, y es, insisto, el trabajo de Sinfield liga todo el disco. O sea, finalmente este disco está realizado en dos partes. También habrá que recordar este trabajo de lo que se pensaba o lo que se imaginaba sobre una producción discográfica era tener dos caras, ¿no? Cosa que ahora ya no pasa. Desde la llegada del DVD y del DAT y todas estas nuevos formatos digitales, pues ya no se piensa en dos caras para hacer la cara A con una idea y la cara B con otra. El lado B es toda una pieza completa, ¿no? O sea, el sonido, la entrada y los movimientos que se ejecutan en las piezas le dan mucha unidad al disco. Sí, creo que hay un trabajo que posiblemente a Fripp no le guste en el sentido de la cantidad por decirlo así, de pruebas que hay, ¿no? O sea, trabajando trémolos en las voces en un solo canal, o o efectos en teclados o en sintetizadores que pues también se están probando, ¿no? Creo que en ese sentido la incorporación incluso de Haskell, que finalmente no logra quedarse como atado al grupo, ¿no? Porque pues definitivamente su tirada es otra muy diferente, ¿no? Dentro del rock y del pop, ¿no? O sea, finalmente Haskell decide abandonar la banda porque pues, él mismo siente que su trabajo como bajista y sobre todo como vocalista no encajan con el grupo. Y tiene razón, cabrón. O tenía razón. Sí, de hecho hay algo ahí interesante con Haskell, ¿no? Que por ahí estaba leyendo alguna ocasión que mucho tiene que ver con todos los procesos que se le metieron a su voz, ¿no? Durante la edición del disco y fue algo que no le vino muy bien, ¿no? Más allegado al blues y al jazz y de repente esta experimentación en los efectos de la voz, incluso el mismo sonido del bajo creo que es también lo que no le cayó muy bien a Haskell. Oye, y por cierto, ahí digo, como necesito subimos uno de los hits de Gordon Haskell ahí en la página de Facebook, pues échale una idea para que vean el trabajo de Haskell, digamos, solo, porque no tiene nada que ver con King Crimson, pero en absoluto, ¿no? Sí, es una baladita, ¿no? Bueno, no sé si sea la que yo estoy pensando que es como su pitazo, ¿no? Pero hasta el 2000 o algo por ahí, en los finales de los 90, creo. Y vaya, creo que la impresión que me quedó de Haskell es que justamente lo suyo es la balada. Pues ahí tienes Ajá, sí. hay una balada, bueno, aparte de Wake of Poseidon, que es Cadence and Cascade, que la canta él. Aquí en Lizard está, si no me equivoco, es Lady of the Dancing Water, que también es como una balada. Sí, no, pues es una balada muy, muy bonita, sí, por supuesto. Que podemos escuchar a Haskell ahí, ¿no? Cierto, y resalta totalmente. Y otra cosa, existía la guitarra que se utiliza acá, salvo la última parte, es muy poco trabajada en cuanto al proceso de efectos, ¿no? Son guitarras eléctricas y acústicas que sí pasan por todo un proceso de producción, pero no hay grandes distorsiones o grandes efectos que sostengan las notas.
guitarras que están haciendo sonidos y ruiditos, digamos así, en el término más simplón de la expresión, que están sosteniendo las piezas, ¿no? Regresando un poquito a lo que mencionabas de la cara A y B, creo que ahí sí es todavía los últimos rastros de esta forma de escribir de Seinfeld, ¿no? Donde ya se ve como lo que mencionabas, ¿no? Que lleva toda la línea del disco, ¿no? Creo que es también un elemento muy propio del progresivo de la época, ¿no? Quizá aquí todavía podría clasificarse a Crimson como progresivo a reservas de lo que diga Pablo y... Que bueno, eso es una... el comentario incómodo, ¿no? Sí, a huevo. No, por supuesto que esa es la gran diatriba de Pablo, ¿no? Él tiene un problema existencial con el concepto de rock progresivo. Pero a ver, explícanos. Bueno, pues yo no tengo así como que gran problema. Dale una patada, por favor, a este güey. Hasta fuiste a terapia, no te hagas. Creo que todos los elementos que... Es como si los echaras a un vaso de licuadora y dices, me voy a hacer un cóctel, ¿no? Pero deben llevar un solo elemento para que los haga cohesionar. Discos como Lizer creo que no hacen ese trabajo de cohesión. De hecho, tú ves con los fans, no me incluyo, pero he visto con los fans que hay una opinión muy corriente que dicen que es uno de los discos transicionales o de los discos feos de King Crimson. Quizás haciéndole caso un poquito al dios Fripp en su disgusto, que luego estaba muy contento cuando le hicieron, creo que fue en 2005 o 2010, no me acuerdo ahorita bien, que le hizo la remasterización y la mezcla acá más bonita a este señor Steven Wilson. Ya cambió de opinión, ¿no? Dijo que ahí los fans que le encontraban algo de cariño, le iban a amar ese disco. Y que por cierto, esto tiene una información interesante, ¿no? Que es la parte donde interviene Tony Levin en esa revisión. ¿qué es lo que me comentabas? Ajá. Bueno, no, pues dime, a ver, no, pues dime tú, güey, porque a ver si me hiciste caso. La verdad no, güey, entonces sí que mejor dilo tú. Bueno, hay una parte de edición de 40 aniversario que hace Fripp. Habrá que recordar que Fripp no nada más manda sus discos y los remasteriza, sino que hace trabajos en 5.1, hace que otros, ¿cómo decirlo? Músicos, productores intervengan en las reediciones, en este caso Steven Wilson, ¿no? Y sí, en este caso, pues también invita a Tony Levin a trabajar la parte de bolero, donde pues elimina toda la línea melódica de Haskell, que yo no sé, yo no me imagino cómo puedo haber reaccionado, igual no me importa, no sé. A lo mejor tomó esa actitud. Sí, igual me siento más yo, ¿no? Sí. Pero pues, Tony Levin interviene ahí y hace esta parte melódica que aparte, digamos, la virtud de Tony Levin es que pone la nota donde debe ir, por decirlo así, ¿no? Un tipo con una idea sobre el bajo, y ya quisiera aquí nuestro amigo bajero, que justamente es fiel admirador y alumno de Tony Levin, ¿no? Sí, no, hombre, es bajerísimo. Por ahí él hacía un comentario en un Bass Day que me parece clave en lo que él toca, ¿no? Mencionaba, pues todos los que están acá, quizá más de la mitad tocan más rápido que yo, pero yo lo que tengo, que pocos tienen, es que sé dónde acomodar las notas, ¿no? Ay, sí. Pero bueno, quizá eso es material para la siguiente, ¿no? Ya cuando lleguemos a el involucramiento de Tony Levin en la banda. Si llegas. Si llegas. Sí, si llego, ¿no? Pues ahí sí me invitan, ¿no? O si los aguanto o si me aguantan, güey. Oye, pero sí es muy curioso que haya sido nada más, es en el título de Lizard, en el segundo movimiento, ¿no? El de bolero, decías, de Peacock's Tale, donde interviene Levin. Pero también, digamos, ya, como echando a volar la imaginación, también me hace pensar qué tanto no le gustó a Fripp este disco, ¿no? Porque finalmente si tiene la posibilidad de cambiar esto, ¿por qué no cambió más cosas? ¿Por qué no regrabó más cosas? Ajá. Era que hubiera sido fácil. ¿no? O sea, y hacer una reedición diferente, no sé, lo digo, creo. Vaya, no importa, creo que el disco en ese sentido vale mucho la pena, pero también quería decir, creo que hay una reivindicación por parte de ciertos grupos de fanáticos, de fans de Crimson, donde hablan de este disco como está más cercano a ese progresivo sinfónico, ¿no? Que es una de las ideas sobre el rock progresivo, ¿no? Sí. No es tanto la progresión, el trabajo de progresión que se hace como
un recurso musical, sino esta cuestión sinfónica que llegan a utilizar muchísimos otros grupos, como Yes o incluso Deep Purple, ¿no? Con su concierto para orquesta y banda de rock o algo así se llama. Grupo y orquesta, sí. Que también salió en el 70, Entonces, por cierto. También, ¿no? Sí. Igual Yes también tiene unas discusiones por ahí no sé si es en el 70, 71, igual por la misma época tiene varias incursiones en la música académica. Sí. Y al mismo tiempo esta idea de manejar conceptos, ¿no? O sea, el lado B es totalmente, digamos, hilado, ¿no? La primera cara me parece un poquito más dispersa entre esta cuestión tan, digamos, histérica de Circus comparada con la alegoría y la gracia de Happy Family o Indoor Games, ¿no? Que son más juguetones, que también eso es un carácter muy interesante de Crimson en este disco. No es un disco necesariamente oscuro, ¿no? No es un disco necesariamente denso en ese sentido. Hay como un poco de buena onda, por decirlo así. Sí, quizás denso en el aspecto además, escondido, ¿no? Ajá, ¿no? ¿Qué? ¿Cupido? ¿Qué? Denso en el aspecto de escondido, ¿no? Entre la discografía me refiero. Sí, y que incluso, o sea, en muchas de las producciones de Crimson vamos a encontrar esta cuestión más bien como tristona, depresiva, oscura, de mucha información, pero que satura, ¿no? Y acá más bien son los instrumentos como muy libres, muy fáciles de identificar, muy digeribles, ¿no? Y de repente sí sueltan partes donde son muy escandalosas, pero insisto, no es Epitaph, ¿no? No es digamos, no sé, Mars, perdón, esta versión que hacían en vivo, ¿no? Aquí más bien creo que la cuestión es un poquito más excesiva, pero bueno, Circus, tocada en vivo, se vuelve una pieza muy lenta, sí. Que te hace recordar ese Crimson también pesado, que a Flip le gusta mucho empezar muy lento, ¿no? Esta rola de El hombre esquizoide siglo XXI en concierto la toca muy lenta, ¿no? Y cuando llegan a la parte donde van todos así muy sincronizados, conforme empiezan a aumentar la velocidad, van todos así con una velocidad que parece que los paras, contrastando otra vez con el riff inicial, ¿no? Que se vuelve a repetir. Y acá eso, vuelven a empezar Circus así, con esa lentitud, y empiezan a tomar ritmo. Muy bien. Pues esto lo que implica Lizard, perdón, hablando de Circus, pues es una de las rolitas que fueron sonando en los conciertos de la época y que incluso se recuperaron para esta última gira junto a la Down Song. Bueno, prácticamente toda la suite de Lizard se recupera en la última gira. Implementaron la Battle of Glass Tears, el lamento del príncipe Ruperto. Entonces eso quiere decir también que como que Fripp tiene las paces con el disco por entero. No porque más que atender al llamado de los fans, creo que está atendiendo al llamado de su propio gusto ahora que decidió hacer este King Crimson medio revival. Sí, creo que es la misma nostalgia, ¿no? Ajá. Forma de rehacerse constantemente. Sí, y además pues, que suena brutal. Yo lo veo en una forma de una historia tan larga, ¿no? Desde el primer disco hasta la fecha, tantos movimientos de estilos, de miembros. Pues yo creo que habla de esta misma personalidad, ¿no? Y que bueno, yo creo que también la edad le ha de estar pegando, ¿no? Sí, es cierto. Pues como a Manuel, ¿no? Por ejemplo. Yo creo, sí. Ya le da la misma nostalgia. Sí, se joroba. O sea, ya los veo y lloro. Saca el bastón. Y luego me cambian el pañal. Para el siguiente disco, güey. Ah, bueno, ok. Porque precisamente, dejando ahorita tranquilo ya el Lizard, pasamos, este disco sale en diciembre de 1970. Ellos empiezan gira poco después de esto, de la presentación del disco, y ahí es donde recuperan, por ejemplo, Circus. Pero empiezan otra vez los cambios de personal, ¿no? Otra vez. Sabíamos que por allí el señor Haskell pues ya no figuraba. También pues Andy McCulloch fue reemplazado. Y bueno, hablando de estos reemplazos, pues pasamos a lo que fue la promoción y grabación del disco Islands.
Exacto, pero se nos ha olvidado también hablar de en este interludio entre Glacier y Island, pues tenemos que escuchar un poco a Paula y su cápsula que nos dice. Muy bien. Antes de que nos vayamos hacia adelante, vamos a escuchar entonces a Paula Espinosa hablarle al viento. King Crimson es una banda con una trayectoria amplia en el rock, aunque con largas pausas y cambios de personal, donde Robert Fripp se detiene para diseñar los nuevos rumbos de la banda, pero donde siempre queda registro de sus presentaciones en vivo. Collectors Club es parte de ese cada vez más amplio catálogo de presentaciones en vivo del Rey Carmesí, con más de 110 publicaciones de una gran variedad de conciertos en vivo, cuidadosamente producidos bajo la mirada celosa de su único miembro permanente. Estos registros en vivo, así como otra serie de colecciones de King Crimson, son un caso único en la historia de la música que permiten tener un acercamiento a los diversos periodos y a su evolución, y que nos permiten imaginar sus procesos de transición. Muy bien, pues escuchamos a Paula Espinosa hablarle al viento. Nos comentó acerca del King Crimson Collectors Club, que es, bueno, como nos lo explica, de estos lugares impresionantes a los que nos lleva King Crimson, registrando su historia musical en directo, en vivo. Y precisamente esto, esto que nos menciona la cápsula, es parte de lo que vamos a hablar ahorita. Esto está muy bien documentado. Se darán cuenta en el Collectors Club y en conciertos que ha sacado posteriormente en su página de internet de Discipline Global Mobile. Pues escuchamos también que esta época, la del disco de que vamos a hablar, de Islands, pues está muy bien documentada, ¿no? Y es un disco que, bueno, también habló de algunos cambios de personal y que también representa uno de esos lugares difíciles de aprehender del Rey Carmesí. ¿Qué pueden decirnos al respecto, don Bajero? Pues sí, ¿no? Como mencionaba hace rato, la misma nostalgia, ¿no? Incluso este disco de Island para mí es el más nostálgico, ¿no? Pareciera que la despedida o está anunciándose la despedida de Saintfield, ¿no? En estas letras más desgarradoras. Sí, Un disco para mí bastante visceral. ¿cómo ves, Manuel? ¿Sí es cierto? ¿Le creemos? Pues yo creo que sí. De hecho, entre las comunidades de fanáticos de Crimson de cierta edad, que rebasa la de Ariel y de Pablo, por cierto, Island es un disco muy nostálgico, o sea, es como que mucha gente se conecta con este disco, es muy apreciado, muy querido. Cuando lo escuchan, Pablo y Ariel se abrazan y lloran desconsoladamente, expresando su amor mutuamente. Pero yo creo que es un disco que en sí es un disco muy bonito, o sea, que incluso parece reivindicar como el trabajo, esta inconformidad de Free, no sé, pero que también tiene una cantidad de contrastes, me parece, inesperados, ¿no? Sí, Um, no sé, la forma de utilizar algunas técnicas de guitarra que se empiezan a destacar un poco más, como esta forma escandalosa de tocar los solos de guitarra de Fripp, donde ya no es la nota sostenida, pero que también salen de la convención de tocar solos virtuosos, sino más bien donde van dos o tres más cosas involucradas a una velocidad impresionante, tocadas al mismo tiempo, es algo que destaca mucho aquí, ¿no? A mí se me hace un disco muy depurado, muy cuidado. No sé, incluso me da un sonido muy diferente a lo que venía haciendo la banda. Para mí, personalmente, es la cúspide de los primeros años de King Crimson, ¿no? Aunque por ahí he leído algunas críticas que pues, lo ponen como el peor disco, ¿no? De King Crimson. no, hombre. Para mí de la época es el mejor, ¿no? Yo creo que canciones Y... como... Ajá, ¿Dime? perdón. No, dime. Sí. Bueno, Asuma. y completar... Espérate, ya A coro las abrieron, cabrón. Y yo con mi café. Bueno, y esto Va. lo van a escuchar en el baño, ¿no? No es cierto. Va. Perdón.
qué me quedé? No sé. Que era de los peores discos. Ajá, en algunas críticas lo ponen como un disco muy mal logrado, ¿no? Para mí hay todo lo contrario, ¿no? Tiene mucho cuidado con los sonidos, incluso, como dirían por ahí los hipsters, más orgánico, ¿no? En los instrumentos. Obviamente sigue la presencia del mellotron, sigue pues el uso de muchos recursos clásicos de King Crimson de la época, pero el hacer uso de esta instrumentación, incluso ya cuando vemos ahí el prelude, ¿no? Que ya lo hacen con toda esta instrumentación, cuerdas, alientos, ¿no? De la versión de Gals, que es como una onda más como jazz pop, no sé. Pues bueno, a mí sí me transporta a sonidos muy puros. No sé cómo lo escuchen ustedes. Sí, pienso, saliendo un poquito de lo que es el preludio, es la canción de las gaviotas, ¿no? Sound of the Girls. Escuchas, cuando escuchas Sailor's Tale, cuando escuchas Ladies of the Road, The Letters, estás escuchando la hechura eh, definitiva de la música de King Crimson. Creo que desde aquí, desde Islands, se escuchan las canciones, el tipo de música que va a seguir, no importando el cambio de personal, no importando la investigación musical que se haga, escuchas en esencia la música Crimson a partir de aquí. Yo coincido, No te vale, güey. sobre todo porque gran parte del... bueno, sobre todo porque en gran parte este sonido es por Fripp, ¿no? Y por los solos que son tan característicos de él, pero también estas estructuras, digamos, repetitivas de algunos pasajes, ¿no? Y también creo que también la forma de trabajar el mellotron regresa como a ese lugar donde lo teníamos inicialmente contemplado en la discografía de Crimson, ¿no? Estas melodías que se hacían con el mellotron en Circus, pues ya no suceden tanto en Island, ¿no? Se empiezan a trabajar más con instrumentos con trabajo, como decía bien ayer, o con cuerdas, violines, violas seguramente, no sé. Sí, oboes. Oboes, o sea, se empiezan a trabajar mucho más ahí. Que curiosamente, también el trabajo de piano no destaca tanto, salvo en Island, porque me parece un trabajo muy bonito de piano. De Tippett. También está, y también es la época donde Crimson, este disco se vuelve como muy trabajado en las presentaciones en concierto. Quizás sería importante también hablar de la incursión de Boz Burrell. Ajá, ahí va yo. Del disco, ¿no? Bueno, que me adelantaste, porque justamente te quería yo preguntar, o sea, es la parte vocal de Boz Burrell, que también es como muy criticado. Y el bajo. Ajá, pero yo te quería preguntar a ti, Ariel, que tú que has tocado el bajo desde las últimas 2 semanas y que ya te salieron callos en los dedos. ¿Qué opinas del trabajo de Boz Burrell? Pues hay muchas críticas sobre la voz. A mí me parece una voz excelente, dramática. No creo que para mí es la mejor mancuerna entre las letras de Seinfeld con esta voz, ¿no? Se me hace el dramatismo exacto. Y el trabajo del bajo a lo mejor no resalta tanto como los trabajos anteriores, ¿no? Con Lake, por ejemplo, ¿no? Que es un bajo tremendo. En este caso son bajos más básicos, ¿no? Que se van alternando el contrabajo con el bajo, pero creo que el bajo es muy exacto, o sea, lleva lo que tiene que llevar. Yo no lo descalifico para nada. Quizá, bueno, como por ahí se cuenta, ¿no? Que la mano del bajo está más a razón de Fripp, ¿no? Que le enseñan a tocar el bajo, ¿no? Porque Boz Burrell no era bajista. Pero me parece un trabajo fino, un trabajo como lo que mencionaba hace rato de Levin, ¿no? Van las notas donde tendrían que ir. Y que creo que esto también se destacaba con los trabajos que hicieron en sus giras, donde Tony Levin está tocando piezas de este disco. Particularmente está tocando Sailor's Tale, ¿no? Por ejemplo. Y
y se oye ese trabajo del bajo de Tony Levin, que sí contrasta bastante con el trabajo de Bob Burrell, ¿no? Claro. Bueno, yo coincido, digamos, a mi gusto particular, el nuevo vocalista Jaco Jasic, Jaskic o algo así, no me acuerdo. Jaco. Ajá, Jaskic. Gracias. Jaco. Salud. Salud. No, me parece que el trabajo es como más interesante de Bob Burrell ahora que lo dices, y me parece muy interesante esto que tú dices sobre esta mancuerna Sinfield con Bob Burrell, ¿no? Que para mí también no me parecen las voces más espectaculares. Yo le he puesto mucho más a otras voces que han estado ahí con Crimson, que incluso son posteriores, por ejemplo, ¿no? Pero sí, creo que tienes razón en esa mancuerna tan curiosa, ¿no? Le genera unidad a la letra, ¿no? Pero también la portada, que parece una portada muy peculiar y muy distinta a lo que se trabaja en la mayor parte de las producciones de Crimson. Esto es una fotografía. Los otros son diseños hechos a mano, dibujos muy interesantes, muy locos y todo, y acá es una fotografía. Okay. Portada alternativa, ¿no? Que desconozco, entonces no puedo hablar mucho de ella, ¿no? Pero sí. Por ahí había el dato, ¿no? Que había una edición para América, ¿no? Que el álbum trae otra portada de Seinfeld, precisamente. Vamos a ser Boss Lovers aquí, bueno, al menos el bajero y yo. Creo que la voz de Burrell, de Boss Burrell, pues sí es se ubica bastante bien. El concepto Crimson lo sabe hacer encajar. Obviamente entran estos tonos de voz a la Greg Lake, incluso a la Gordon Haskell, que pues no lo hacen perder cuando toquen canciones como Schizoid Man, en concierto estoy hablando de eso, en concierto, cuando tocan canciones como esta, pues el tipo ajusta bastante bien y creo que no se queda atrás. Es alguien que trabajó la parte eh, rítmica junto a Ian Wallace, que fue también el que sustituyó a McCulloch. La trabajan perfectamente bien. Esa época de conciertos es una de mis favoritas. Disfruto mucho, sobre todo sus improvisaciones, porque eran bastante básicas, pero los colores los metían el resto de la banda. Pero Burrell yo creo que daba ese acento de encajar, sobre todo. ¿Cómo este disco finalmente es retomado para los conciertos, ¿no? Porque sí hay cosas, no sé, la voz de esta mujer, de Paulina Lucas, que no hemos mencionado, que murió por ahí del 2010 más o menos, donde genera toda una tensión en Formentera Lady, ¿no? Es Formentera Lady, creo. Y es una tensión muy diferente a lo que son las voces medias de Crimson. Es una mujer que alguien la había comparado alguna vez con esta idea que tenía Pink Floyd sobre The Great Gig in the Sky, ¿no? Pero aquí más bien son como alaridos, bueno, no digo alaridos en el mal sentido, sino como una intención más abocada a algo fantasmagórico, tenebroso, tenso, mejor dicho, ¿no? El carácter de la música. Y también, creo que más que tenso... A ver, dime, no. Creo que más que tenso sí le da una atmósfera más etérea, ¿no? Es como una parte muy suelta, ¿no? A diferencia de... También, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Más allá de los trabajos a veces más concretos de Crimson, creo que esta parte del disco y esta incursión lo vuelve muy suave. Incluso el disco en general se me hace más asimilable para un público no tan cercano al Crimson de antes, ¿no? En general todo el disco. Sí, yo coincido. Y también ahorita que hablas de eso, habría que también darle una revisadita a la edición de 40 aniversario, donde Flip vuelve a hacer de las suyas y empieza a introducir, aparte de los tracks originales y de estas producciones que hace, las
las piezas que se manejaron en vivo en toda esa época, que fueron tocadas por Fripp y por Crimson finalmente. Las tomas, los ensayos, es muy interesante porque también hay que recordar que bueno, ya nos lo había dicho Paula en su cápsula, la cantidad de música que se hace, que se tiene registrada en su colección de conciertos en vivo de King Crimson es única. Y hay una gran cantidad de producción en vivo que parte a partir de estos años de Island, sobre todo. Sí, es verdad. Fíjate que precisamente Claro. en estas series de 40 aniversario, tiene esto que mencionas, ¿no? Los ensayos, las outtakes. Viene incluso una remezcla de Ladies of the Road, que no sé si la han checado, que le hizo David Singleton precisamente, con Fripp, y que resalta más elementos, ¿no? Que quizás para la época eran difíciles de poder afinar, y también dadas las circunstancias de las grabaciones. Y la verdad es que le hace una mejora muy, muy fuerte. Claro. Sí, ahora, Sí, a sí. ver, ustedes Ajá. que son como próceres de la farándula y de los chismes así que salen en la tele, Mm. y entertainment y todo eso, ¿ustedes qué creen que pasó con el trabajo de Boss Burrell? Porque finalmente parece que entra como bateador emergente. A ver, vas al bajo. Sí, pero es que no, al bajo. Pero no sé tocar, yo te enseño. Y sacamos un No sé disco y cantarle. después de Sí. eso, Ajá. exacto, vas a cantar. Pues yo ni hablo, no soy mudo. Pero de repente sacan este disco, canta Burrell, toca el bajo a alguien que no es experimentado, cuando pues estamos acostumbrados a un Crimson que tiene músicos de primera línea en su instrumento, ¿no? Mm. Y sacan este disco y de repente después de eso, adiós Burrell, ¿no? Después de algunos conciertos, adiós. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con este trabajo de Burrell, ¿no? No, pues este ¿Qué cuate se va a pasa Bad con esa Company. insistencia? Pero ¿qué pasa con esa insistencia de Fripp de que se mantenga Burrell en el disco, que saquen un disco y que después adiós, en el disco que sigue, que adiós, te ves, ahí te ves? Creo que allí tiene mucho que ver. Algo que ya hemos platicado acerca de Fripp, con esta búsqueda incansable de sus músicos, ¿no? De cómo debían interpretar. Y yo creo que por sus habilidades limitadas, pues decidió que podrían encontrar a otro tipo que se encargara del bajo y la voz, que tenía también estaba aferrado a que hubiera un bajista vocalista, ¿no? En la banda. Eh, ¿Qué sucede después con Burrell? Pues él se larga a formar Bad Company, ¿no? Unos años después. Uh-huh. Trabaja también, o había trabajado como músico de John Lord. Es muy interesante como estas dinámicas que siempre nos toman por sorpresa de Fripp, ¿no? Donde pensamos que ya hay una línea, hay una estructura, una idea musical de un grupo con un estilo a seguir, y de repente, ¡pum!, adiós, ¿no? Es que de hecho lo que sucede es que la Esas, banda se deshace, güey. Después de y, Island se deshace la banda, ¿no? y parece que ya no regresa. Ajá, no, Después de esto parece que ya no regresa, ¿no? Y es muy curioso cómo Fripp, incluso en sus ediciones en CD, no sé, desconozco las de acetato, sería muy interesante saber de ella, maneja recortes del periódico donde dice que la banda ya no existe, o que de repente regresa así como con una gran noticia, un aire pero triunfal. más adelante se ve que ya no va a existir la banda, y que ya desapareció, y que adiós, ¿no? Y eso parece que le ha gustado como parte de un gusto maniático por hacer esto, ¿no? Sí, cuando hablando de King Crimson, pues ellos es lo que sucede, ¿no? Que se desbarata la banda, pero tenían como que un compromiso por allí pues ya sabes, de grabación, y es donde sale Earthbound. ¿Se acuerdan de ese disco Uh-huh. Sí, el disco en vivo. en vivo, ¿no? Que pues para mucha gente pues ni fu ni fa, pero que viene siendo de esta banda, de hecho, ¿no? Es una compilación en vivo del tour que tenían en ese entonces. Si no recuerdo mal, fue de 1972, al principio de 1972, cuando sale Earthbound. Y todavía mantiene esta alineación, pero fue porque se juntaron de nuevo para cubrir ese compromiso. Terminando la grabación, adiós. Sí, y dieron paso a un periodo de letargo donde
bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero King Crimson se renueva de pies a cabeza prácticamente, ¿no? Así es. En cuanto al sonido. Así es. Muy bien, pues muy bien. Vamos a ver también ahora qué nos dice nuestra querida amiga Paula Espinosa con su cápsula. Es bien sabido que la década de los 60 fue una época de grandes cambios en la música popular. El desarrollo del rock y del pop se extendieron de tal manera que no era posible hablar de tantas y tantas vertientes que emanaban de él. El rock progresivo tiene al final del decenio un inicio nutrido de las influencias del rock, jazz, la música clásica y las tradiciones culturales del mundo. Por ello, ha sido algo difícil dar una definición precisa del género. Algunos aluden a la serie de cambios que se van complejizando. La progresión de la estructura se vuelve cada vez más elaborada según transcurre la música. En otros casos, se ha comparado con las obras de música clásica, la complejidad orquestal y la grandilocuencia de las sinfonías, aunado a composiciones literarias poco comunes. También la complejidad en las ejecuciones y el virtuosismo de los integrantes han alimentado el concepto del rock progresivo, en donde dichas bandas muchas veces se han contrapuesto a mantenerse ceñidos a estos conceptos. ¿King Crimson seguirá siendo una banda de rock progresivo? ¿Dónde puede ubicarse musicalmente? Muy bien, pues ya escuchamos esta interesante cápsula donde pues vamos a tener que ponernos a pensar. Tenemos una semanita para pensar muy bien de qué hablamos, a qué nos referimos cuando pues, estamos, como ahorita hablando de rock progresivo o que no es rock progresivo, pues, quién sabe, ¿no? Pero pues por el momento nos tenemos que despedir porque hemos terminado con esta pues segunda etapa de King Crimson. Y pues no sé, a ver algo más que tengan que decir, muchachos. Pues agradecer la invitación. Yo creo que la etapa en la que me invitan para mí es muy relevante, ¿no? Estos dos discos para mí son los más nostálgicos. Y bueno, recomendar a la gente que no los deje de escuchar, ¿no? Muy bien, pues ese fue el bajero, alias Ariel, porque aunque le decimos bajero, lo vamos a poner como bajero. Manuel se la pasa diciéndole Ariel esto, Ariel lo otro. Ya saben, la familiaridad que tiene esta gente, ¿no? Entonces, Es que me compra el detergente para la ropa, por eso. sí, estás haciéndole. Exacto. Ay, perdón. Estos son como 5 ya, pero bueno, no hay bronca. Muy bien. Exacto. Manuel. No, bueno, yo creo que el trabajo de Crimson aquí es un trabajo contrastante, de hecho, de altibajos y de, ¿cómo decirlo?, reestructuraciones no logradas finalmente, pero que también da paso a un periodo donde Fripp siempre ha sido como muy insistente y esta banda es para escucharla en vivo. Y yo creo que finalmente eso es lo que vale mucho la pena cuando vemos los DVDs y nos quedamos con las ganas de ir a los conciertos. Cough, cough, y también como para también entender que es un grupo que logra tener grandes resultados en estas presentaciones en vivo, a pesar de la gran complejidad de los discos. Insisto, Circus es un disco difícil de reproducir en vivo, muy difícil, sobre todo por la gran cantidad de músicos e instrumentación. Y no tanto las estructuras, pero sí de una gran instrumentación y de efectos que no pueden ser reproducidos en vivo. Y Island es un disco que contrasta tanto entre una pieza que suena totalmente a cuerdas, a violines, a una melodía muy diferente, donde pues finalmente el baterista, el bajista y todos los demás se quedan sentados nada más viendo cómo toca la orquesta, no sé, y otra donde tocan todos así un ritmo vertiginoso, donde hay una mujer que me acuerdo en uno de los conciertos, creo que ¿cuál es? Tratando de acordarme, suple la voz de Paulina Lucas por un saxofón, justamente. Fíjate. Entonces, bueno, es un disco de contrastes, y un periodo de contrastes, pero un periodo bastante interesante donde hay otra reconsolidación de lo que ya estamos escuchando ahora con Crimson. Muy bien. Pues eso, la reconsolidación del sonido, ¿no? Es algo interesante con lo cual quedarnos. Y pues así despedimos el programa de hoy. Nos esperamos la siguiente semana con la siguiente etapa en la guía
podcast para todos los interesados y los absortos en King Crimson. Adiosito. Adiós. Adiós.